Queridos hermanos y hermanas en Cristo, soy el Padre Andrés Valdés y hoy quiero hablarles con la voz baja del confesonario, esa voz que no juzga, sino que acompaña. Porque a veces ustedes me preguntan, Padre, ¿qué no se puede decir en la confesión? ¿Qué palabras están prohibidas? ¿Y si digo algo torpe? Y lo entiendo. Hay quien llega con miedo, no de Dios, sino del procedimiento, como si la reconciliación fuera un examen y el sacerdote un inspector con sello en la mano. Pero escúchame bien, Dios no se escandaliza por tus palabras. Dios mira más hondo que las sílabas. La confesión no es magia ni una contraseña correcta para que el cielo haga clic y borre todo. Es un encuentro. Es tu vida, con heridas, vergüenzas, caídas repetidas, orgullo, frialdad, deseos desordenados, omisiones, delante del corazón vivo de Jesús. Y el sacerdote es solo un testigo pobre, un instrumento, un pecador también, a quien el Señor le confía una frase inmensa: yo te absuelvo. Entonces, ¿por qué hablar de frases peligrosas? Porque hay palabras que, sin ser malas en sí mismas, suelen esconder posturas del corazón que cierran la puerta desde dentro. Son como cerrojos. La gracia de Dios llama con delicadeza, y esas frases, si se vuelven hábito, le responden: no entres, quédate afuera, aquí no hay nada que curar. Hoy quiero mostrarte 4 frases que, cuando nacen de cierta actitud, pueden enfriar la misericordia en el alma, no porque Dios se ofenda, sino porque nosotros mismos nos blindamos. Antes de empezar, déjame decirte algo que quizá te quite un peso. Si alguna vez has dicho una de estas frases, no te condenes. Esto no es para asustarte, sino para despertar el corazón. El enemigo, cuando te muestra tu miseria, lo hace para aplastarte y decirte: no vayas. Dios, cuando te muestra la verdad, lo hace para sanarte y decirte: ven, déjame amarte ahí. La primera frase suena muy común, casi normal. Padre, en realidad no tengo pecados graves. Cuando la oigo, dentro de mí se enciende una lucecita. No porque quiera demostrarte que eres terrible, no. Se enciende porque sé que no estamos hablando de la cantidad de pecados, sino de la mirada del alma. Es como el paciente que llega al médico con dolor en el pecho y dice: no es nada, doctor, hay gente peor. Y el médico piensa: el problema no es el dolor, el problema es que no quiere escuchar el diagnóstico. A veces es verdad, no has cometido crímenes, no has hecho cosas escandalosas. Gracias a Dios. Eso también se agradece. Pero fíjate qué pasa. Esa frase puede esconder una comparación con otros, como si el termómetro fuera el vecino y no el Evangelio. No soy como ese que engaña, como ese que roba, como ese que se emborracha. Y mientras te comparas, te vuelves ciego a lo que más duele a Dios, la falta de amor, porque el pecado no siempre grita, a veces bosteza, a veces no rompe la puerta a patadas, simplemente deja de abrirla. He visto personas confesar pecados graves con una humildad tan verdadera que se siente, casi físicamente, como la gracia ya está obrando. Y también he visto personas enumerar cosas pequeñas con una dureza interior enorme, indiferencia hacia la oración, frialdad en el matrimonio, desprecio en casa, una lengua que hiere, un egoísmo que se disfraza de cansancio, una doble vida alimentada por pantallas, y todo queda oculto bajo: no tengo pecados graves. San Juan dice algo que golpea como martillo y al mismo tiempo cura como medicina. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. No dice pecado grande, dice pecado. Y es que el corazón humano, sin la luz de Dios, se acostumbra a su propio polvo. En una habitación con poca luz, todo parece limpio. Pero cuando entra el sol, ves las partículas danzando en el aire. Así pasa con el alma.
Cuanto más cerca estás de Cristo, más ves lo que necesita purificación. La frase "no tengo pecados graves" muchas veces indica solo una cosa, que falta luz. Y la luz no humilla, revela para sanar. Te cuento una escena que llevo grabada. Un hombre vino muy correcto, muy educado. Me dijo: "Padre, nada grave. Me enojo a veces, digo alguna palabra fea, y ya". Le pregunté con suavidad: "¿Y tu casa? ¿Tu esposa se siente amada? ¿Tus hijos te sienten presente?". Se quedó callado, y ese silencio fue más confesión que su lista. Al final murmuró: "Padre, les doy todo, pero no recuerdo la última vez que me senté a escuchar a mi hijo sin mirar el teléfono. Creo que mi pecado es que no tengo corazón para ellos". Ahí se abrió la puerta. Ahí entró la gracia, no por una fórmula perfecta, sino por la verdad. Por eso, si te sale esa frase, no te quedes ahí. Cámbiala por otra que abre el alma. Padre, no veo pecados graves, pero sé que mi corazón no está limpio. Ayúdeme a mirar con la luz de Dios. ¿Ves la diferencia? En la primera frase tú te declaras sano. En la segunda reconoces que quizá hay enfermedad escondida y pides ayuda. Y cuando alguien me dice: "Padre, estoy confundido, tengo vergüenza, no sé por dónde empezar", yo doy gracias, porque eso ya es humildad. Haz una cosa muy concreta antes de confesarte. Reza así, sencillo: "Espíritu Santo, muéstrame mi pecado como tú lo ves, sin desesperación y sin excusas". Y luego, en lugar de compararte con los peores, compárate con Jesús. No preguntes: ¿soy mejor que otros?, sino: ¿amo como Él me pide? Porque en el juicio final nadie te preguntará si fuiste promedio. Te preguntarán si amaste. Y aquí viene lo más sutil. Muchas veces, después de "no tengo pecados graves", aparece enseguida una segunda frase que parece razonable, moderna, incluso práctica, pero que puede ser un cerrojo aún más fuerte. Es cuando alguien dice, casi como quien se encoge de hombros: "Padre, bueno, sí, hago eso, pero es que hoy todos viven así. Son los tiempos, no se puede de otra manera". Y justamente ahí, en ese todos, empieza un combate muy serio en el corazón. ¿Mi medida será la multitud o será el Evangelio? Y justamente ahí, en ese todos, empieza un combate muy serio en el corazón. ¿Mi medida será la multitud o será el Evangelio? Porque cuando alguien me dice: "Padre, hoy todos viven así, son los tiempos, no se puede de otra manera", yo no escucho solo una explicación social. Escucho, muchas veces, un alma cansada que busca permiso para rendirse. Y lo digo con ternura, no con dureza, porque yo también soy hijo de mi tiempo y sé lo que pesa la presión del ambiente. Hay un miedo profundo escondido en esa frase. El miedo de quedar solo, el miedo de perder oportunidades, el miedo de ser señalado, el miedo de que la fidelidad a Dios no funcione en la vida real. Pero mira, hermano, hermana, la conciencia no es una encuesta. La conciencia no es un promedio de lo que hacen mis amigos, mis compañeros, mi familia o la cultura del momento. La conciencia es ese lugar sagrado donde Dios me susurra la verdad con amor, aunque a veces duela. Cuando dices "todos lo hacen", sin darte cuenta cambias el altar por la plaza pública. Y entonces la voz de Dios se vuelve lejana, no porque Él se vaya, sino porque tú le bajas el volumen y subes el ruido del mundo. He escuchado esta frase en situaciones muy concretas. "Padre, vivimos juntos sin casarnos, pero hoy es normal, ¿no? Padre, miro pornografía, pero hoy cualquiera con un teléfono cae en eso. Padre, en el trabajo hay que arreglar números, porque si no, te comen. Padre, me metí en una relación que no era limpia, pero así es la vida, así se conoce a alguien".
Padre, yo ya no voy a misa todos los domingos, porque hoy se vive rápido y el domingo es el único día para descansar. Y yo no lo digo para escandalizarme, lo digo porque me duele ver cómo una frase tan cotidiana puede anestesiar el alma. Se empieza justificando una caída y se termina llamando normal a lo que por dentro te va secando. Jesús nunca prometió que el camino de la vida fuera el camino de la mayoría. Al contrario, Él habla de una puerta estrecha y de un camino angosto. Eso no significa que Dios quiera complicarte la existencia como un capataz. Significa que el amor verdadero siempre pide algo. La fidelidad siempre cuesta. La pureza siempre exige lucha. La honestidad siempre te pone a contracorriente. Y ahí aparece la tentación. Si es tan difícil, ¿será que Dios no entiende el mundo? Pero Dios entiende el mundo mejor que nosotros, porque lo mira desde el amor y desde la eternidad. Y lo que nosotros llamamos realismo, muchas veces es simplemente un pacto con el pecado para no sufrir. Quiero que entiendas algo. Decir no se puede es, muchas veces, decir no creo que la gracia alcance para mi situación. Porque si yo de verdad creyera que Cristo resucitado vive, que el Espíritu Santo actúa, que la gracia no es poesía sino fuerza, entonces jamás diría no se puede, diría me cuesta, y tengo miedo, y no sé por dónde empezar. ¿Notas la diferencia? En no se puede hay una puerta cerrada, en me cuesta hay una puerta entreabierta. Dios no necesita que le presentes un plan perfecto, necesita que le entregues la verdad de tu corazón. Recuerdo a un hombre que vino una vez con la frase aprendida: Padre, si uno no hace ciertas cosas, no progresa. Hablaba de trampas pequeñas, de atajos técnicos, de mentiras blancas en el trabajo. Y me lo decía casi con resignación, como quien describe la gravedad. Así funciona el mundo. Le pregunté con calma: ¿y tu alma? ¿Cómo funciona? ¿Te deja dormir? Se quedó callado, y en ese silencio vi algo precioso, la conciencia despertando, porque el pecado, aunque se justifique con 1000 argumentos, deja huella, se lleva la paz, te vuelve doble por dentro, y al final, lo que parecía necesario termina siendo una cadena. No te pido que salgas del confesionario con un heroísmo de película. Dios suele trabajar con pasos pequeños, pero reales. La conversión no siempre es un salto. A veces es un giro de milímetros que, con el tiempo, cambia la dirección completa. Pero esos milímetros tienen que existir, porque si no, la confesión se vuelve una rueda que da vueltas en el mismo lugar. Por eso, cuando alguien me dice, todos lo hacen, yo intento ayudarle a traducir esa frase a verdad. Le digo, dime mejor, Padre, sé que esto no está bien, pero tengo miedo de perder algo si lo dejo. No sé cómo vivir distinto. Ayúdeme a dar el primer paso. Y te aseguro que cuando una persona se atreve a hablar así, la gracia entra como agua en tierra seca. También hay algo muy importante, que lo común no se convierte en bueno por ser común. La normalidad de una época no es la santidad de Dios. A veces el mundo aplaude lo que destruye y ridiculiza lo que salva, y uno se confunde. Por eso, hermano, hermana, si te encuentras repitiendo «son los tiempos», haz una pausa y pregúntate en el corazón, ¿qué tiempo es el mío? ¿El del mundo o el de Dios? Porque tu vida no está hecha para sobrevivir sin problemas. Tu vida está hecha para amar. Y amar, de verdad, siempre implica decisiones que el mundo no entiende. Quisiera que hicieras un ejercicio interior la próxima vez que te acerques a la confesión. Cuando aparezca esa excusa dulce, todos lo hacen, cámbiala por una oración humilde. Señor, no quiero medir mi vida con la regla de la mayoría. Quiero medirla contigo. Dame valentía para ir contracorriente.
Eso no te convierte en santo de un día para otro, pero te pone de pie, te saca del suelo, te devuelve la dignidad de quien elige, en vez de quien se deja arrastrar. Y aquí hay una herida que casi nadie confiesa con palabras, pero que yo siento en el tono. Padre, si vivo diferente, me quedo solo. ¿Cuántas decisiones pecaminosas nacen de ese temor? Por eso, deja que te diga algo como sacerdote. Nunca estás solo cuando eliges a Cristo. Puede que te sientas solo ante miradas, bromas, presión, incomprensión, pero el Señor camina contigo de una manera real. Y la Iglesia, cuando de verdad vive como familia, también sostiene. Busca apoyo, pide consejo, habla con un director espiritual, acércate a una comunidad sana. La gracia no se vive en aislamiento, se vive en compañía. Ahora bien, a veces, incluso cuando ya no nos justificamos con todos lo hacen, aparece otra frase que enfría la confesión de un modo distinto. Es una frase que no suena rebelde, suena más bien religiosa, correcta, casi educada. Y es esta. Padre, vengo porque toca, porque hay que hacerlo, porque vienen fiestas, porque me voy a casar, porque el niño hace la primera comunión, porque me lo piden. A veces no se dice en voz alta, pero se nota en la prisa, en la lista rápida, en la mirada que está en otra parte. Como si la confesión fuera un trámite para poder sentarse tranquilo a la mesa. Y yo lo entiendo, porque la vida corre, porque hay costumbres, porque a veces uno viene empujado por la familia, por la tradición, por el qué dirán. Y te digo algo importante. Dios puede usar incluso ese motivo. Sí, Dios puede aprovechar un vengo porque toca para tocarte el corazón de verdad. Pero el peligro es cuando esa frase se vuelve la única razón, siempre. Cuando el sacramento se reduce a cumplir, a sellar, a salir en regla, sin dejar que Jesús mire dentro. Piensa en esto. Un esposo puede regalar flores a su esposa el día del aniversario, porque toca, con la cabeza en el teléfono y el corazón lejos. Las flores no son malas, pero la esposa siente si hay amor o si hay obligación. En la confesión pasa algo parecido. Puedes decir palabras correctas, puedes enumerar pecados, puedes hacer el gesto exterior, y sin embargo, mantener el corazón en una distancia fría. Ya está, cumplí. Y en ese punto, la gracia golpea suavemente, pero no encuentra espacio para quedarse. Una vez se me acercó una joven y me dijo, casi sin mirarme, Padre, vengo porque mi mamá me obligó. Si no, se arma un escándalo. Podría haberme molestado. Podría haberle soltado una corrección. Pero preferí preguntarle, ¿y tú qué quieres de verdad, aunque sea poquito? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo, no sé, quisiera creer, pero estoy enojada con Dios. Y ahí empezó una confesión de verdad, porque detrás de él, vengo porque toca, había una herida, una rabia, una historia. A veces el trámite es una máscara, detrás está el dolor, y Dios no quiere el trámite, quiere a la hija. Por eso, si te reconoces en esa frase, no huyas del confesionario, pero tampoco te engañes. En vez de vengo porque toca, atrévete a decir la verdad completa. Padre, vengo por costumbre y me siento frío. No sé rezar. Me cuesta creer. Estoy distraído. Tengo el corazón apagado. Pídale a Dios por mí. Esa sinceridad es oro, porque la gracia no trabaja con teatro, trabaja con verdad. Y sin embargo, incluso cuando uno logra dejar atrás la excusa del todos lo hacen y empieza a sincerarse con ese vengo como estoy, aunque sea por costumbre, todavía puede aparecer una frase que es como un veneno lento, una frase que desplaza siempre la responsabilidad hacia afuera, como si yo no tuviera nada que ver. Y suele empezar así, casi inocente, casi como un desahogo. Padre, es que yo no tengo la culpa.
Es que fueron ellos, es que mi esposo, mi esposa, mis padres, mis compañeros. Y ahí, queridos míos, hay que detenerse con mucha delicadeza, porque estamos entrando en un terreno donde la herida y el pecado se confunden, y donde el corazón puede encerrarse de nuevo sin darse cuenta. Y suele empezar así, casi inocente, casi como un desahogo. Padre, es que yo no tengo la culpa, es que fueron ellos, es que mi esposo, mi esposa, mis padres, mis compañeros. Y aquí, queridos míos, hay que detenerse con mucha delicadeza, porque estamos entrando en un terreno donde la herida y el pecado se confunden, y donde el corazón puede encerrarse de nuevo sin darse cuenta. Déjame decirlo claro. Hay personas que han sido realmente heridas. Hay historias durísimas. Hay injusticias. Hay traiciones. Hay abusos. Hay abandono. Y Dios ve eso. Dios no es ciego. Dios no minimiza tu dolor. A veces, en la confesión, antes que hablar de pecados, yo tengo que escuchar lágrimas. Y eso también es sagrado. Porque el Señor no solo perdona pecados, también recoge pedazos. Pero una cosa es traer al confesionario una herida para que Dios la sane, y otra muy distinta es usar esa herida como permiso para pecar sin responsabilidad. Ahí está el veneno de la frase, no es mi culpa, fueron ellos. Porque la gracia de Dios entra donde hay verdad, y la verdad incluye dos cosas a la vez. Me hicieron daño, y yo respondí mal en algo. Cuando solo digo lo primero y jamás me atrevo a mirar lo segundo, el sacramento se vuelve un tribunal contra los demás, en vez de un hospital para mi alma. Esto, en el fondo, es tan antiguo como el Génesis. Cuando Dios pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Él responde, la mujer que me diste, y Eva responde, la serpiente, es decir, yo no. Y ahí nace esa costumbre humana de sacar el pecado de dentro y ponerlo afuera. Es más fácil vivir señalando que convertirse. Es más cómodo narrar la culpa ajena que reconocer el propio barro. Y sin embargo, el Señor no me preguntará un día, ¿qué hicieron los otros contigo? Sino, ¿qué hiciste tú con lo que viviste? ¿Qué dejaste crecer en tu corazón? En el confesionario lo veo a menudo. Llega una persona y me cuenta durante minutos lo mal que la trata su pareja, la desobediencia de los hijos, la crueldad de alguien en la familia, la injusticia en el trabajo. Yo escucho con respeto, porque eso es parte de la vida, y a veces es necesario para entender el contexto. Pero si después de todo eso no aparece ni una sola frase como «y yo he pecado» en mi respuesta, entonces la confesión se queda coja, porque la absolución no es para lo que me hicieron, sino para lo que yo hice, dije, omití, alimenté, consentí. Alguien me dice, Padre, yo grito porque me provocan, y yo le respondo con cariño, pero con verdad. Puede que te provoquen, sí. Puede que te hayan herido, sí. Pero el grito es tuyo, la humillación es tuya. La palabra que atraviesa el corazón del otro, la eliges tú. Otro me dice, Padre, yo me refugié en una relación impropia porque en casa no me daban cariño. Y yo le digo, entiendo la soledad, entiendo el vacío, pero el acto de traicionar, de mentir, de usar al otro, también es tu decisión. Y esto no es para culparte más, sino para devolverte la libertad. Porque si todo es culpa de los demás, entonces tú eres un muñeco sin alma. Y Dios no te creó para ser muñeco, te creó para ser hijo. Hay una trampa espiritual muy común, creer que si tengo razones, entonces ya no tengo culpa, como si el dolor justificara todo. Y no, hermanos, el dolor explica, pero no convierte el pecado en bien. El dolor puede ser la raíz de ciertas reacciones, pero no cambia el mandamiento del amor. Jesús no nos dijo, amen solo cuando los traten bien. Nos dijo, amen,
Y eso nos supera. Sí. Por eso necesitamos gracia. A veces esta frase aparece en forma de acusación piadosa. Padre, yo no rezo porque en mi casa nunca me enseñaron. Padre, yo no voy a misa porque los sacerdotes son así. Padre, yo dejé de creer por culpa de la iglesia. Y yo no niego que haya escándalos, negligencias, errores. Pero cuidado, el pecado de otro no puede convertirse en tu excusa permanente para abandonar a Dios. Porque al final, ¿a quién estás castigando? No a ese sacerdote, no a esa persona. Te estás castigando tú mismo. Te estás dejando sin el pan, sin la palabra, sin los sacramentos, sin la comunidad. Es como decir, me hirieron, así que voy a renunciar a la medicina. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, nombrar la herida con respeto. Dios no te pide que finjas. Si te duele, dilo. Si estás resentido, reconócelo. Si fuiste traicionado, no lo maquilles. Pero después, dar el paso valiente, reconocer el pecado que nació en tu respuesta. Porque casi siempre hay algo. A veces es odio, a veces es venganza, a veces es desprecio, a veces es la ley del silencio que castiga sin golpes pero con hielo. A veces es la murmuración que destruye reputaciones. A veces es el orgullo que se endurece y dice, yo no perdono jamás. A veces es la comodidad de instalarse en la identidad de víctima y vivir desde ahí, porque así no tengo que cambiar nada dentro. Te cuento algo que me marcó. Una mujer venía cada tanto y su confesión era, básicamente, un retrato de su esposo, alcohólico, ausente, hiriente. Y yo veía que ella cargaba mucho. Un día le pregunté con suavidad, hija, en todo esto, ¿dónde está tu pecado? Se ofendió. ¿Mi pecado? Yo soy la que aguanta todo. Le dije, no te estoy acusando, estoy intentando salvar tu alma, porque tu dolor es real, pero tu corazón puede enfermarse de amargura. Pasaron meses. Volvió y me dijo llorando, Padre, me di cuenta de que le deseo mal. Me sorprendo imaginando que se muera, que sufra. Me he vuelto dura, cruel por dentro, y yo no quiero ser así. Ahí empezó la sanación. Él seguía con sus luchas, sí, pero ella ya no estaba encadenada a la oscuridad del rencor. La gracia entró cuando dejó de decir, todo es Él, y se atrevió a decir, y aquí estoy yo, Señor, con mi corazón herido y con mi pecado. Por eso, cuando te descubras repitiendo, no es mi culpa, fueron ellos, cámbialo por una frase que abre el cielo. Señor, me han herido, y yo he respondido mal. Perdóname y sálvame de convertirme en aquello que me hizo daño. Esa frase es poderosa, porque no niega la injusticia, pero tampoco entrega tu alma al veneno. Y aquí quiero añadir algo muy importante, para que nadie confunda el Evangelio con aguantar abusos. Perdonar no significa permitir que te destruyan. Poner límites puede ser un acto de amor. Buscar ayuda puede ser necesario. Denunciar un delito puede ser justo. La confesión no te llama a ser tonto ni a ser cómplice del mal. La confesión te llama a no permitir que el mal ajeno se convierta en tu mal interior, a no pagar odio con odio, a no convertir tu corazón en la segunda víctima de la misma violencia. Ahora mira qué hermoso. Ya tenemos las 4 frases sobre la mesa, como 4 puertas que a veces se cierran. No tengo pecados graves. Todos viven así. Vengo porque toca. No es mi culpa, fueron ellos. Y cada una parece normal, pero puede enfriar la gracia si se vuelve postura permanente. Y lo más impresionante es que todas tienen una misma raíz. Evitan el encuentro verdadero. Evitan la verdad desnuda delante de Dios. En una me declaro sano. En otra me escondo en la multitud. En otra reduzco el sacramento a trámite. En otra me saco la responsabilidad de encima. Y Jesús, en cambio, quiere otra cosa. Quiere verte.
quiere tocarte, quiere que le digas, aquí estoy. ¿Y cómo se ve una confesión que atrae la gracia? No es una confesión perfecta en palabras, sino una confesión verdadera. Es cuando llegas y aunque te tiemble la voz, dices, Padre, he pecado, sin excusas como escudo. Con contexto, sí, pero sin autoengaño, con humildad, con deseo de empezar de nuevo, aunque sea con un paso pequeño. Tal vez alguien me dirá, Padre Andrés, yo tengo miedo, me da vergüenza, me siento sucio. Hermano, hermana, la vergüenza no es excusa para huir. La vergüenza puede ser la puerta por donde entra la humildad. Y la humildad es el suelo donde la gracia crece. No hay pecado que asuste a Dios. Lo único que de verdad aleja la misericordia es la mentira, la máscara, el orgullo que no pide ayuda. El pecador que se reconoce pecador ya está a 1 milímetro del abrazo del Padre. Quisiera dejarte algo muy práctico para tu próxima confesión. Cuando estés por entrar, no repitas fórmulas como quien marca casillas. Haz un gesto interior. Mira a Jesús. Imagina que Él está ahí, no como juez frío, sino como médico, como amigo, como Salvador. Y dile en silencio, Señor, no quiero esconderme. Luego, si te nace una de esas frases, detente un segundo y tradúcela a verdad. Si te nace, no tengo pecados graves, di, muéstrame lo que no veo. Si te nace, todos lo hacen, di, tengo miedo de ir contracorriente. Si te nace, vengo porque toca, di, estoy frío, pero no quiero quedarme así. Si te nace, fueron ellos, di, me duele lo que viví y quiero sanar mi respuesta. Eso ya es confesión. Eso ya es apertura. Y ahora, permíteme terminar con una oración sencilla, de padre a hijos, para que la lleves contigo. No hace falta repetirla exacta, basta el espíritu. Oremos así, en el corazón. Jesús, yo vengo a tu misericordia. Perdóname por las veces que me escondí detrás de frases para no cambiar. Abre mis ojos cuando me creo bien. Dame valentía cuando me escudo en la multitud. Enciende mi corazón cuando convierto tu sacramento en trámite. Y hazme responsable cuando culpo a otros para no mirar mi alma. Señor, dame una confesión verdadera, humilde, concreta, confiada. No quiero una vida correcta por fuera y vacía por dentro. Quiero tu gracia, quiero tu amistad, quiero tu paz. Queridos míos, si hoy, mientras me escuchas, sentiste que alguna de esas frases vive en ti, no te asustes. Más bien agradécele a Dios. Significa que te está mostrando el cerrojo para que puedas abrirlo. La confesión no es el lugar donde te humillan, es el lugar donde te levantan. Es el lugar donde el Padre corre hacia el Hijo, donde Cristo pone su mano sobre tu historia, donde el Espíritu Santo sopla vida nueva. Y cuando vuelvas a acercarte al confesonario, no vayas a demostrar nada. Ve a encontrarte. No vayas a defenderte. Ve a entregarte. No vayas a explicar por qué no puedes. Ve a pedir gracia para comenzar, porque el Señor no busca discursos impecables. Busca corazones disponibles. Y si le abres aunque sea una rendija, Él entra, no con reproches, sino con misericordia. Y ahí, justamente ahí, empieza la verdadera libertad.